Hola a todos. Hoy quiero compartir un estudio fascinante sobre un tema crucial en cardiología, la duración óptima del tratamiento después de colocar un stent en una arteria coronaria. Este estudio, llamado MASTER-DPT, investiga dos enfoques para tratar a pacientes con alto riesgo de sangrado. ¿Qué compara? Por un lado, reduce el tiempo de la terapia antiplaquetaria dual. Por otro lado, sigue el protocolo estándar de tratamiento. Queremos averiguar si el enfoque abreviado es tan efectivo como el estándar para prevenir problemas cardíacos, pero al mismo tiempo, reduce el riesgo de sangrado, que puede ser peligroso. Los resultados de este estudio podrían influir en cómo tratamos a personas con riesgo de sangrado que han recibido stents, lo que sería crucial para nuestra práctica y para la vida de los pacientes. Sin más preámbulos, los invito a descubrir lo que revela este estudio y cómo podría cambiar nuestra práctica en cardiología. Vamos a verlo. El estudio comparó dos formas de dar medicamentos que previenen la coagulación de la sangre en pacientes con alto riesgo de sangrar después de ponerse un stent, una forma corta, 1 mes, y otra más larga, 3 a 12 meses. Los resultados mostraron que ambos métodos fueron igualmente buenos para prevenir problemas del corazón, pero hubo menos casos de sangrado en el grupo con tratamiento más corto. Esto nos hace cuestionar si estamos dando demasiado medicamento a algunos pacientes. Esto nos dice que cada paciente es diferente y que el tratamiento debería adaptarse a su riesgo individual. Descubrimos que tanto el tratamiento corto como el largo con medicamentos que evitan la coagulación de la sangre son igualmente efectivos para prevenir problemas del corazón, lo que es genial. Sin embargo, notamos que hay menos casos de sangrado importante en pacientes que solo toman los medicamentos que evitan la coagulación, sin necesidad de tomar otro tipo de medicamento llamado anticoagulante, y que siguen el tratamiento corto. Esto nos hace pensar en la importancia de evaluar la situación individual de cada paciente al decidir cuánto tiempo deben tomar estos medicamentos. Por último, es muy importante mencionar que necesitamos más investigación sobre qué hacer después de 6 meses en pacientes que también necesitan tomar anticoagulantes además de los medicamentos que evitan la agregación. Todavía no tenemos todas las respuestas en esta área y necesitamos más información para tomar decisiones médicas de la mejor manera posible. La terapia dual antiplaquetaria, DAPT, que es básicamente la combinación de aspirina con otro medicamento que bloquea la coagulación, es súper importante para evitar que se tapen los stents en las arterias del corazón y así prevenir problemas graves como la trombosis. Pero todavía no estamos seguros de cuánto tiempo debería durar este tratamiento, especialmente en pacientes con riesgo alto de sangrado, que puede ser muy peligroso y hasta aumentar el riesgo de muerte. El dilema está en encontrar la mejor forma de tratar a cada paciente, considerando su riesgo individual de tener problemas con el stent y al mismo tiempo tratando de evitar que se lesione por el sangrado. Aunque todavía no tenemos todas las respuestas, es súper importante seguir investigando para encontrar la mejor manera de usar estos medicamentos en pacientes con stents en las arterias del corazón. Esto nos dice que cada paciente es diferente y que necesitamos buscar nuevas formas de tratarlos mejor. Unos 10 de cada 100 pacientes que reciben un stent en la arteria del corazón necesitan tomar anticoagulantes orales, especialmente si también tienen fibrilación auricular. Pero hay muy poca información sobre cuál sería la mejor combinación y por cuánto tiempo deberían tomar los medicamentos que previenen la coagulación de la sangre en estos pacientes, que tienen un alto riesgo de sangrado, ya sea que estén tomando anticoagulantes orales o no. El estudio MASTER-DPT fue una investigación diseñada para ver si un tratamiento era al menos igual de bueno que otro, y además buscaba determinar si uno era mejor que el otro. Se realizó en pacientes que tenían un alto riesgo de sangrado después de ponerse un tipo específico de stent en Japón. El estudio involucró a 140 lugares en 30 países de todo el mundo, desde Europa hasta Australia. Antes de comenzar, el protocolo del estudio fue aprobado en cada país y centro participante, y todos los pacientes dieron su permiso por escrito para participar. También se creó un equipo independiente que revisaba regularmente cómo se llevaba a cabo el estudio y la seguridad de los pacientes para asegurarse de que todo se hiciera correctamente y de manera ética. Dentro del estudio MASTER-DPT, se seleccionaron pacientes que tenían un alto riesgo de sangrado y que fueron tratados con stents VoltaMaster para problemas del corazón, ya sean agudos o crónicos. Para ser incluidos en el estudio, los pacientes tenían que no haber tenido ningún evento antes de empezar el estudio. Además, tenían que cumplir con algunos criterios que indicaban un alto riesgo de sangrado, como haber tomado anticoagulantes orales durante al menos 1 año,
Haber tenido episodios de sangrado recientes que necesitaron atención médica en los últimos 12 meses. Haber tenido episodios anteriores de sangrado que requirieron hospitalización sin un tratamiento definitivo. Tener 75 años o más. Tener condiciones médicas que aumentan el riesgo de sangrado. Haber sido diagnosticado con anemia. Estar tomando esteroides o medicamentos antiinflamatorios crónicamente. Tener un historial de cáncer, excepto cáncer de piel. Haber tenido un derrame cerebral o un ataque isquémico transitorio. Tener una puntuación PRECISE-DAPT de 25 o más. Estos criterios se utilizaron para encontrar a los pacientes con un riesgo específico que serían ideales para estudiar cuánto tiempo deberían tomar los medicamentos que previenen la coagulación de la sangre después de ponerse un stent. En el estudio MASTER-DAPT, hubo ciertos criterios que hacían que algunos pacientes no pudieran participar. Estos criterios de exclusión fueron: haberse puesto un stent que no fuera parte del estudio en los últimos 6 meses. Haber recibido un stent que se absorbe en el cuerpo en algún momento anterior. Haber sido tratado anteriormente por problemas como que el stent se estreche nuevamente o que se tape con un coágulo. Estas exclusiones se pusieron en práctica para asegurarse de que todos los pacientes en el estudio fueran similares y para evitar que intervenciones previas o diferentes tipos de stents afectaran los resultados de manera sesgada. Para asegurarnos de que el estudio fuera justo y confiable, se utilizaron los siguientes métodos para la asignación al azar y otros aspectos del estudio MASTER-DAPT. Se asignaron aleatoriamente a los pacientes a uno de 2 grupos de tratamiento, ya sea con el régimen de medicamentos corto o largo, en una proporción de 1 a 1. Utilizamos un sistema en línea que ocultaba qué tratamiento recibía cada paciente, tanto para los médicos como para los participantes. Las secuencias de asignación se generaron mediante una computadora, lo que garantizó que la asignación de los pacientes a los diferentes grupos de tratamiento fuera completamente al azar y justa. Para garantizar que el estudio MASTER-DAPT fuera riguroso, se establecieron los siguientes procedimientos para asignar al azar, ocultar la información y otros aspectos del estudio. Para equilibrar la asignación de pacientes a los diferentes grupos de tratamiento con el tiempo, utilizamos un sistema que asignaba pacientes en bloques con tamaños aleatorios de 2, 4 o 6. Se agruparon los pacientes según el lugar donde se realizó el estudio, si tenían antecedentes de infarto de miocardio y cuánto tiempo habían estado tomando anticoagulantes orales. Esto nos ayudó a controlar las diferencias entre los diferentes lugares y asegurar que los grupos de tratamiento estuvieran equilibrados en estos factores importantes. Además, se planificaron análisis separados para grupos de pacientes con y sin necesidad de anticoagulantes orales. Esto nos permitió entender mejor cómo funcionaba el tratamiento en cada uno de estos grupos y hacer recomendaciones más específicas para su cuidado. En el estudio MASTER-DAPT, los tratamientos se llevaron a cabo así. Para el grupo con tratamiento corto, se detuvo la terapia dual antiplaquetaria justo después del procedimiento y se pasó a una terapia antiplaquetaria simple durante 6 meses. Después de eso, cambiaron a un solo medicamento anticoagulante oral. Para el grupo con tratamiento largo, continuaron con la DAPT durante al menos 3 meses después del procedimiento del stent. Luego, cambiaron a una terapia antiplaquetaria simple durante 1 año después del procedimiento. Además, se hicieron seguimientos específicos. Los pacientes fueron revisados a los 60 y 150 días después de empezar el tratamiento, preferiblemente en el lugar del estudio. Luego, tuvieron otro seguimiento a los 335 días después de empezar el tratamiento. Estos pasos aseguraron que se pudiera seguir de cerca a los pacientes y obtener datos precisos sobre qué tan bien funcionaban y qué tan seguros eran los diferentes tratamientos. En el estudio MASTER-DAPT, se llevaron a cabo varios pasos estrictos para asegurar que los datos fueran sólidos y confiables. Para mantener la objetividad y la imparcialidad en la recolección y análisis de datos, el estudio fue monitoreado por organizaciones independientes. Un comité independiente revisó los eventos ocurridos durante el estudio y decidió si estaban relacionados con el tratamiento, asegurando una evaluación justa. Todos los datos se almacenaron en una base central, lo que hizo más fácil administrar y analizar la información de manera segura y eficiente. Se evaluó cualquier falta de seguimiento al tratamiento con un sistema específico, lo que ayudó a identificar y abordar cualquier desviación del protocolo. Estos pasos aseguraron que los datos recopilados en el estudio fueran confiables y sólidos, lo que fortaleció la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. En el estudio MASTER-DAPT, evaluamos varios resultados importantes para ver qué tan bien funcionaban y qué tan seguros eran los diferentes tratamientos. Aquí están los principales. 1. Resultados adversos netos.
Esto incluyó cosas como muerte, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y sangrados graves según lo definido por el Consorcio de Investigación Académica de Sangrado, BARC. Esta medida nos dio una imagen completa de los problemas médicos graves y los sangrados importantes que podrían ocurrir. 2. Eventos cardíacos y cerebrales graves. Aquí nos enfocamos en cosas como muerte, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, que son problemas graves que pueden tener consecuencias serias para los pacientes. 3. Sangrado significativo. Esto incluyó eventos de sangrado que no eran tan graves como los anteriores, pero aún así eran importantes. Usamos una escala llamada BARC para clasificarlos. Estos resultados nos dieron una buena idea de que tan bien funcionaban y qué tan seguros eran los diferentes tratamientos en el estudio MASTER-DAPT, lo que nos ayudó a tomar decisiones informadas sobre cómo tratar a los pacientes con stents coronarios. En el estudio MASTER-DAPT, además de los resultados principales, también miramos otros resultados secundarios para entender mejor cómo afectaban los diferentes tratamientos. Aquí hay algunos de esos resultados secundarios. 1. Miramos cada parte individual de los resultados principales, como muerte por problemas del corazón, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y sangrados graves según BARC. Esto nos ayudó a entender mejor qué aspectos específicos contribuyeron más al resultado general. 2. También observamos si había muertes por problemas del corazón, ataques cardíacos y problemas con los stents, y si los pacientes necesitaban volver a hacerse una cirugía de las arterias del corazón. Esto se centró en problemas graves relacionados con el corazón que podrían afectar mucho la salud del paciente. 3. Nos enfocamos en ver si los pacientes tenían accidentes cerebrovasculares o mini accidentes cerebrovasculares. Esto nos permitió evaluar que también funcionaban los tratamientos para prevenir problemas cerebrales. 4. Revisamos todos los eventos de sangrado, desde los más leves hasta los más graves, usando la clasificación de BARC. Queríamos tener una imagen completa de la seguridad de los tratamientos en términos de sangrado. Todos estos resultados secundarios se planearon de antemano y se evaluaron durante el periodo desde que los pacientes fueron asignados aleatoriamente hasta 335 días después. Estos análisis nos dieron una idea completa de cómo funcionaban y qué tan seguros eran los diferentes tratamientos en el estudio MASTER-DAPT. En el análisis estadístico del estudio MASTER-DAPT, seguimos estos pasos. 1. Analizamos los datos según el principio de intención de tratar, lo que significa que incluimos a todos los pacientes en el análisis, sin importar si siguieron o no el tratamiento que se les asignó. 2. Evaluamos los resultados por separado para pacientes que necesitaban terapia con anticoagulantes orales y aquellos que no. Usamos razones de riesgo con intervalos de confianza para comparar los resultados entre los diferentes grupos de tratamiento. 3. Utilizamos un método para analizar cuánto tiempo pasó hasta que ocurriera un evento y calculamos las tasas de eventos y valores de P. Informamos detalles específicos en todo el artículo para describir los resultados de manera completa. 4. Para pacientes que tuvieron un resultado importante, calculamos cuánto tiempo pasó desde que comenzaron el estudio hasta que ocurrió el evento. 5. Si un paciente tuvo un evento y completó el seguimiento hasta el día 335, calculamos el tiempo hasta que se cortó el seguimiento como 335 días. 6. Si el seguimiento clínico de un paciente no estaba completo, calculamos el tiempo hasta el corte como la diferencia entre la última vez que se supo algo del paciente y cuando comenzó el estudio. Estos pasos aseguraron que nuestro análisis estadístico fuera sólido y preciso, lo que nos permitió sacar conclusiones válidas y significativas sobre qué tan efectivos y seguros eran los diferentes tratamientos en el estudio MASTER-DAPT. En el análisis estadístico del estudio MASTER-DAPT, seguimos estos pasos específicos. 1. Para el tercer resultado principal, donde la muerte se consideró un evento que compite con otros, dejamos de contar el seguimiento en el momento en que ocurrió la muerte. Así nos aseguramos de que la muerte no afectara la evaluación de otros eventos. 2. Creamos gráficos para los dos primeros resultados principales, tiempo hasta el evento. Además, hicimos gráficos específicos para el tercer resultado principal, teniendo en cuenta la muerte no relacionada como un evento que competía. Esto nos ayudó a ver cómo cambiaba la probabilidad de que ocurrieran los eventos a lo largo del tiempo. 3. Incluimos todos los eventos adjudicados en los cálculos que ocurrieron entre la aleatorización y los 335 días siguientes, sin importar qué régimen de tratamiento antiplaquetario dual estuviera recibiendo el paciente en ese momento.
Esto garantizó una evaluación justa de los efectos de los tratamientos. Vamos a echar un vistazo a cómo examinamos nuestros resultados. Utilizamos un método sólido llamado regresión de riesgos proporcionales para calcular las razones de riesgo y los intervalos de confianza del 95% tanto para nuestros resultados principales como secundarios. Esto nos permitió ver la relación entre el tratamiento y los resultados, teniendo en cuenta la censura al final del estudio y cuando ocurrían eventos como la muerte no relacionada. Además, para ver si había diferencias importantes en cómo afectaba el tratamiento a diferentes grupos de pacientes, hicimos análisis de interacción. Así pudimos investigar si el tratamiento funcionaba de manera diferente según ciertas características de los pacientes. Por ejemplo, podríamos ver si el tratamiento era igual de efectivo en diferentes grupos de edad o en pacientes con diferentes historiales médicos. Es esencial recordar que los valores de P que obtenemos de estos análisis de interacción no se ajustaron por múltiples comparaciones, así que no deben tomarse como pruebas definitivas de los efectos del tratamiento. Más bien, nos dan pistas valiosas que podrían guiar futuras investigaciones o ayudar a tomar decisiones clínicas personalizadas. En lo que respecta a la administración y financiamiento del estudio, es importante resaltar que el Instituto Europeo de Investigación Cardiovascular, una organización sin fines de lucro, actuó como el principal patrocinador y coordinador. Además, el estudio recibió apoyo financiero de Terumo a través de una subvención. Es crucial señalar que, a pesar del respaldo financiero proporcionado por Terumo, tanto el patrocinador como el financiador no participaron en etapas críticas del estudio. Esto incluye el diseño, la recopilación de datos, el monitoreo, el análisis estadístico, la interpretación de resultados y la redacción del informe. Este enfoque asegura la integridad y objetividad de los resultados del estudio, al evitar posibles conflictos de interés o influencias externas en la investigación. Por lo tanto, podemos confiar en la validez y fiabilidad de los hallazgos presentados, respaldando su relevancia y utilidad en la práctica clínica. Vamos a hablar sobre el contexto y la población involucrada en este estudio. Desde el 28 de febrero de 2017 hasta el 5 de diciembre de 2019, se evaluaron un total de 5.204 pacientes, de los cuales 4.579, eso es el 88.1%, fueron seleccionados al azar para participar en el estudio. Es relevante mencionar que la mediana de tiempo hasta la selección al azar fue de 34 días después de la colocación del stent, lo que nos da un marco de tiempo importante para entender el seguimiento de estos pacientes. De estos participantes, el 36.4% tenían indicación para terapia con anticoagulantes orales, mientras que el 63.6% no la tenían. Esta distribución es clave para considerar los diferentes grupos en el análisis de resultados. En cuanto a la asignación de los grupos de tratamiento, en el grupo con indicación de anticoagulantes orales, 848 pacientes fueron asignados al grupo de terapia antiplaquetaria abreviada, mientras que 818 fueron asignados al grupo de terapia antiplaquetaria no abreviada. Por otro lado, en el grupo sin indicación de anticoagulantes orales, 1.447 pacientes fueron asignados al grupo de terapia antiplaquetaria abreviada y 1.466 al grupo de terapia antiplaquetaria no abreviada. Es alentador ver que el seguimiento completo en ambos subgrupos fue muy alto, superando el 99% en la mayoría de los casos, lo que asegura la solidez de los datos recopilados. Las características básicas y los procedimientos de los participantes se detallan en las tablas proporcionadas. Entre estos datos, se destaca una edad promedio de 76 años, con aproximadamente un tercio de los pacientes recibiendo tratamiento para la diabetes. Estos detalles iniciales nos dan una buena idea de la población estudiada y establecen una base importante para entender e interpretar los resultados posteriores. Echemos un vistazo a las características y tratamientos de nuestros pacientes. El 48.3% tuvo síndrome coronario agudo como razón principal para participar. Sorprendentemente, el 84.2% de los pacientes con indicación de anticoagulación oral tenían fibrilación auricular. Sobre los tratamientos, en el grupo con anticoagulación oral, la mayoría recibió un nuevo anticoagulante oral, mientras que una parte menor fue tratada con un antagonista de la vitamina K, usualmente combinado con clopidogrel o aspirina más clopidogrel. En contraste, en el grupo sin anticoagulación oral, la combinación más común fue aspirina y clopidogrel, seguida de aspirina y ticagrelor. La duración de la terapia antiplaquetaria dual varió entre los grupos. En el grupo abreviado,
La terapia antiplaquetaria dual duró alrededor de 33 a 34 días, mientras que en el no abreviado, se extendió considerablemente a 96 y 364 días, respectivamente. La adherencia al régimen de tratamiento disminuyó con el tiempo, siendo más baja en el grupo abreviado a los 12 meses, especialmente en el subgrupo con anticoagulación oral. Estos resultados plantean preguntas sobre la gestión a largo plazo de la terapia antiplaquetaria. Veamos los resultados clínicos a los 12 meses en pacientes con indicación de anticoagulación oral. Para los eventos clínicos adversos netos, observamos tasas de 8.0% en el grupo de terapia antiplaquetaria abreviada y 9.6% en el grupo no abreviada. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. En eventos cardíacos y cerebrales adversos mayores, no hubo diferencias significativas entre los grupos, con tasas de 5.9% en el brazo abreviado y 6.7% en el no abreviado. Respecto a eventos de sangrado BARC2, 3 o 5, vimos tasas del 9.9% en el grupo abreviado y 11.7% en el no abreviado, sin diferencia estadística significativa. Sin embargo, notamos menos eventos cerebrovasculares en el grupo de terapia abreviada. Los análisis a los 150 días después de la aleatorización mostraron efectos consistentes de tratamiento para los puntos finales coprimarios y secundarios en pacientes con indicación de anticoagulación oral. Vamos a echar un vistazo a los resultados clínicos a los 12 meses en pacientes sin indicación de anticoagulación oral. No hubo diferencias significativas en resultados clínicos adversos netos entre terapia abreviada y no abreviada. Tampoco difirieron eventos cardíacos y cerebrales adversos mayores entre grupos de tratamiento. Sin embargo, se registró menos sangrado BARC2, 3 y 5 en el grupo de terapia abreviada. También hubo menos sangrados BARC1 y BARC2 en este grupo. Análisis a los 150 días después de la aleatorización mostraron consistencia en los efectos del tratamiento en esta población. En cuanto a los efectos del tratamiento entre la terapia antiplaquetaria abreviada y no abreviada, se observó consistencia en pacientes con o sin indicación de anticoagulación oral, excepto para dos puntos finales importantes. Primero, el punto final coprincipal de sangrado BARC2, 3 o 5 y, segundo, el punto final secundario de sangrado BARC2. Ambas tasas de riesgo fueron notablemente más bajas en pacientes sin indicación de anticoagulación oral, con una prueba de interacción que mostró resultados significativos respectivamente. Es relevante destacar que el riesgo de sangrado BARC2, 3 o 5 fue el doble de alto en el subgrupo de terapia con anticoagulación oral en comparación con el subgrupo sin anticoagulación oral, mientras que las tasas de eventos isquémicos no mostraron diferencias significativas entre ambos subgrupos. En nuestro análisis del ensayo MASTER-DEPT, hemos identificado 3 puntos clave que destacan la eficacia y los desafíos de la terapia antiplaquetaria en pacientes con alto riesgo de sangrado después de la colocación de stents coronarios. En primer lugar, no encontramos diferencias en la ocurrencia de eventos isquémicos o netos entre pacientes con o sin terapia de anticoagulantes orales en una estrategia de terapia antiplaquetaria abreviada. En segundo lugar, la interrupción de la terapia antiplaquetaria a un mes y la continuación con terapia antiplaquetaria simple redujo significativamente el riesgo de sangrado en pacientes sin indicación de anticoagulantes orales, y mostró una tendencia a la reducción en pacientes con anticoagulantes orales. Por último, la interrupción de la terapia antiplaquetaria simple a los 6 meses no demostró beneficios en la prevención de eventos isquémicos o hemorrágicos en pacientes con anticoagulantes orales. Sin embargo, la adherencia al régimen de APT asignado fue un factor influyente. Estos resultados subrayan la necesidad de una gestión individualizada y una mayor comprensión de los factores que afectan la adherencia al tratamiento en pacientes con alto riesgo de sangrado post-stent coronario. Nuestros hallazgos respaldan la seguridad y los beneficios de interrumpir la terapia antiplaquetaria después de un mes en pacientes con alto riesgo de sangrado, ya sea con o sin indicación de anticoagulantes orales. Sin embargo, el efecto de detener toda la terapia antiplaquetaria después de 6 meses en pacientes con anticoagulantes orales requiere una investigación más detallada. Es crucial considerar que los pacientes con alto riesgo de sangrado representan una parte significativa de los sometidos a la colocación de stents coronarios. Esta población heterogénea se puede dividir en 2 grandes subgrupos según la necesidad de terapia concomitante de anticoagulantes orales. Mientras que la combinación de terapia antiplaquetaria y anticoagulantes orales aumenta el riesgo de sangrado,
La terapia de anticoagulantes orales sola después de la colocación de stents no es suficiente para prevenir complicaciones isquémicas. Por lo tanto, las recomendaciones actuales sugieren diferentes estrategias de terapia antiplaquetaria según si los pacientes reciben o no terapia de anticoagulantes orales. El ensayo MASTER-DAPT, diseñado como un estudio de alto riesgo de sangrado, evaluó 2 estrategias de terapia antiplaquetaria para cada subgrupo estratificado. Estos resultados proporcionan una mayor comprensión para optimizar la terapia antiplaquetaria en esta población vulnerable. Es fundamental reconocer algunos límites en nuestro estudio. Primero, al centrarnos en subgrupos, podríamos haber reducido la potencia de nuestros resultados para algunos eventos como el infarto de miocardio y la trombosis del stent. Además, dado que tanto los participantes como los investigadores sabían qué tratamiento se estaba administrando, no pudimos ocultar el tratamiento. Por último, la falta de adherencia al régimen de tratamiento asignado, especialmente en el grupo con anticoagulantes orales, podría haber afectado nuestros resultados y debe considerarse al interpretar los hallazgos.